Hola jóvenes, buenos días. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar tocando algunos temas de electricidad. En las clases pasadas habíamos ya comentado un poco acerca de lo que es corriente eléctrica, lo que es un circuito, pero el día de hoy vamos a abordar un poco más de cerca este tema. Entonces el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre el circuito eléctrico. Primero que nada, tenemos que definir qué es un circuito eléctrico. Y podemos ver estas dos definiciones. El primero es que se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. El segundo nos dice que es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Se dan cuenta, es casi lo mismo, con otras palabras. Habla ahí de una corriente eléctrica o de electricidad, de cargas eléctricas. Habla de un recorrido, de una trayectoria, como podemos ver en la imagen. A través de este cable corre lo que es la corriente eléctrica, o fluye una corriente eléctrica. Vamos a pasar un poquito a cómo funciona un circuito eléctrico. Para este caso, podemos ver cómo es el recorrido de un circuito eléctrico. Bueno, yo lo separé en varios puntos para que sea más fácil y más entendible. Pero pues esto es todo un solo procedimiento, un solo proceso. Nos dice que este recorrido se inicia en una de las terminales de una fuente de energía. En nuestra imagen que tenemos en el lado derecho podemos ver está la fuente generadora, que es una batería. En el punto número 2 dice pasa a través de un conductor eléctrico como el cable de cobre. Generalmente la mayoría de los cables que se utilizan en las instalaciones eléctricas son de este material. Casi todo es cobre. Nosotros podemos verlo ahí como señalado en el esquema como conductor. En el punto 3 llega una resistencia. Puede ser un foco que consume parte de la energía eléctrica y continúa después por el conducto. Para nuestro caso está un bombillo eléctrico, un bulbo incandescente, que lo mencionan ahí como carga. En este caso, pues bueno, es un foco, pero puede ser cualquier otro aparato que se esté utilizando. Y luego dice que una vez que pasó por este punto, por la resistencia, va a continuar y al punto 4 va a llegar a un interruptor. Ese interruptor es aquel que va a estar abriendo y cerrando este circuito y es lo que va a hacer que la corriente eléctrica fluya o se interrumpa. Y una vez que pasa ese punto del interruptor, la corriente regresa a la otra terminal de la fuente, es decir, la energía eléctrica que sale de la batería hace todo este recorrido en forma prácticamente circular. Bueno, nuestro circuito eléctrico puede ser de diferentes maneras. En este caso nosotros podemos diferenciar dos tipos de circuito, en este caso el cerrado o el abierto. Por ejemplo, podemos ver en las imágenes, el de arriba es el cerrado y el de abajo es el abierto. Nos dice entonces que el circuito cerrado, en este circuito la corriente eléctrica puede circular ininterrumpidamente. Vemos la imagen y podemos ver que está conectado, está completamente cerrado el circuito y el bombillo está encendido. A diferencia del circuito abierto que nos dice que la electricidad no circulará porque el circuito se encuentra interrumpido o no comunicado. En este caso es cuando se interrumpe la corriente eléctrica. Podemos ver en la imagen que el bombillo se encuentra apagado. Es como cuando ustedes encienden la luz de su cuarto o de alguna lámpara. Cuando ustedes lo encienden, el circuito es cerrado, pero cuando ustedes lo apagan el circuito se vuelve abierto y la electricidad deja de circular. También nosotros podemos diferenciar tres tipos de circuitos según su configuración. Podemos ver aquí los tres tipos. El primero es el circuito en serie, en el cual los elementos se conectan secuencialmente. Podemos ver en la imagen 1
cómo está un solo circuito y están los tres bombillos conectados. Si se dan cuenta, cuando se remueve uno de estos, se interrumpe nuevamente el flujo de la corriente eléctrica. Por lo tanto, estos están conectados en serie. En el segundo tipo, que son los circuitos en paralelo, se dan cuando varios conductores o elementos se hayan unidos en sus extremos comunes. Para este caso no necesariamente se va a interrumpir el flujo eléctrico. Si podemos ver en la imagen número 2, vemos como en este circuito en paralelo se remueve el primero de los bombillos, pero los demás siguen funcionando, es decir, solamente se interrumpe la electricidad en ese punto específico del circuito en paralelo, los demás siguen funcionando de manera normal. Y en el número 3, que es el mixto, combina ambos tipos de circuitos en serie y en paralelo dentro de uno mismo. Podemos ver en la imagen número 3 cómo algunos de estos bombillos se encuentran conectados de manera serial, pero algunos otros no. Entonces, de esta manera nosotros podemos diferenciar los diferentes tipos de circuitos dependiendo de la configuración que tengan los elementos de esto. Ya hemos comentado entonces que la corriente eléctrica es la circulación de las cargas eléctricas dentro de un circuito. Vemos en esta imagen cómo lo que circula a través del material conductor solamente son los electrones que tienen cargas negativas. Los protones y el átomo en general podemos ver que prácticamente no se está moviendo, por lo tanto una corriente eléctrica solamente van a ser las cargas negativas que van a estar circulando a través del material conductor. También nosotros podemos diferenciar algunos otros elementos dentro de un circuito eléctrico. Por ejemplo, podemos diferenciar los dos tipos de corriente eléctrica que podemos encontrar. Estos dos tipos de corriente eléctrica, una es la corriente continua y otra es la corriente alterna. La corriente continua, son sus siglas CC, va a circular siempre en el mismo sentido y con un valor constante. En este caso, cuando son cuando son corrientes continuas, normalmente son corrientes bastante bajas o de baja intensidad, como pueden ser las que se generan de una batería o una pila. No son corrientes tan intensas y las van a producir por ejemplo, algunas fuentes como las pilas, las baterías, los acumuladores. Y se caracterizan principalmente por eso. En algunos de los ejemplos que podemos encontrar son las lámparas de Buró. En el caso de la corriente alterna es un poco diferente. La circulación de la corriente eléctrica se alterna en dos sentidos, variando al mismo tiempo su valor. Este tipo de corriente nosotros las podemos encontrar en aquellos de alta tensión principalmente, que pues van a necesitar este tipo de corriente. Nos menciona en la imagen abajo que los electrones se mueven del polo negativo al positivo y la corriente alterna cambia de sentido varias veces por segundo. Es decir, no van en una sola dirección, sino que la dirección de la corriente va a estar intercalándose hacia los diferentes polos. De esta manera es como nosotros podemos clasificar los tipos de corriente eléctrica que nosotros podemos encontrar. Para ya ir cerrando nuestra presentación, de manera general esta es la forma en que se constituye un circuito eléctrico. Son los elementos que nosotros podemos encontrar, la forma en que funciona y cómo los elementos van a estarse interconectando para poder funcionar como un circuito eléctrico completo. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día.